Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Noticia Federal. Cientos de miles de personas se movilizaron el viernes 25 de mayo al obelisco con la consigna "La patria está en peligro" para rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que propone el gobierno nacional. Participaron organizaciones sindicales, políticas y sociales, organismos de derechos humanos, científicos, artistas y estudiantes, entre muchos otros. Con la misma consigna, hubo marcha en varias ciudades. Algunas voces disidentes. Axel Kicillof, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Creo que el gobierno se ha equivocado en muchísimas cosas, pero una de las peores es tomar la decisión de llevarnos de nuevo al Fondo Monetario Internacional. Creo que nadie en este país olvidó el enorme daño que hizo. El 2001, esa enorme crisis, fue resultado de aplicar la política del fondo. Y ahora nos dicen que para salvar el país tenemos que ir a buscar al Fondo Monetario Internacional. Es un enorme error. Tiene que discutirlo en el Congreso, no puede filmarlo él solo. Facundo Moyano, diputado nacional por el Frente Renovador. Realmente el gobierno ha tomado un camino equivocado y esto es lo que están viendo la mayoría de los argentinos, ¿no? No es solamente simbólico lo del Fondo Monetario Internacional, sino que tiene que ver con recetas que la Argentina ya ha aplicado y que han tenido resultados totalmente negativos. Fernando Espinosa, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Estamos viviendo la peor crisis económica después del año 2001. La Argentina volvió al Fondo Monetario Internacional después de 17 años. O sea, retrocedimos 17 años todos los argentinos. Y no queremos hipotecar el futuro de las nuevas generaciones con otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que sabemos dónde nos lleva. Hugo Yasky, diputado nacional por Unidad Ciudadana y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina. Si hubiera un veto a la ley contra el tarifazo, el paro general va a brotar espontáneamente y por supuesto las centrales sindicales tenemos que asumir ese mandato. Hay luchas y marchas enormes como la que hicieron los docentes y como esta que hoy mismo están indicando el camino de la necesidad de unificar en un paro nacional general de todas las centrales, y hay que construir esa instancia de unidad para que la convocatoria tenga la misma fuerza que esta marcha. Gobierno. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseveró que no hay otro camino posible para la Argentina, ya que los caminos alternativos en el pasado los recorrimos y nos llevaron al fracaso y a la frustración. Además, ratificó que el gobierno seguirá en este rumbo con la misma convicción. Que no hay otro camino posible, que todos los caminos alternativos en el pasado los transitamos y nos llevaron a un lugar de fracaso y de frustración, y la necesidad de, a partir de estos sucesos y también de las correcciones en los instrumentos, en la forma de tomar decisiones, etcétera, en nuestro gobierno, seguir por este rumbo con la misma convicción. Educación. Docentes de las universidades realizan un paro nacional hoy y mañana en reclamo de un aumento salarial del 25% y mayor presupuesto. Desde el Ministerio de Educación, que conduce a Alejandro Finocchiaro, les ofrecieron un 15% en 4 cuotas sin cláusula gatillo. Policiales. Este sábado 26 de mayo, Prefectura Nacional detuvo a Roque Ascurraire, periodista y camarógrafo de La Garganta Poderosa, cuando trataba de registrar el violento operativo de la Fuerza de Seguridad en la Villa 21 de la ciudad de Buenos Aires. También se llevaron detenido a Juan Pablo Mónaco, vecino del barrio, y a la hermana del periodista, María Silvia Echeverría. Gabriela Carpinetti, abogada de la causa. Cuando le pregunté en reiteradas oportunidades el día de ayer por qué no liberaban a Roque y a Juan, vecinos, asambleístas de la Villa 21, militantes de La Poderosa, y Roque, periodista reconocido por todo el universo periodístico de la ciudad de Buenos Aires, no supieron darme una sola respuesta digna de un jurista, de un profesional de derecho, como se supone que son una jueza y un secretario letrado de juzgado. No existe
existe riesgo procesal, no hay ninguna prueba que haya sido incautada que indique que ellos hayan sido presuntamente autores del delito tentado de robo en poblado y en banda de un arma. Radio. Por teléfono, avisaron ayer al menos a 23 personas que trabajan en Radio del Plata que estaban despedidas. Entre ellas, hay una delegada de Cipreva. Este mes, quienes trabajan en la emisora solo habían percibido la mitad del salario. Agenda. Este viernes, 8 de junio, se llevará a cabo la presentación del libro La Crisis Mundial, de Trump al Brexit, del BRICS al Papa Francisco, Continentalismos, Globalismo y Pluriversalismo. De Samir Amin, Walter Formento y Wim Dierksens. La cita es el viernes 8 de junio en Sarmiento 2030, Ciudad de Buenos Aires, con la presentación de Nicolás Trota, rector de la UMED. Internacionales. Colombia. El conservador de derecha Iván Duque y el ex guerrillero de izquierda Gustavo Petro competirán el 17 de junio en segunda vuelta por la presidencia de Colombia, tras haber resultado primero y segundo respectivamente en las elecciones generales. Iván Duque, del Partido Centro Democrática. Los colombianos nos han dado un voto de confianza para que iniciemos una gran transformación en Colombia. Por eso quiero hoy decir que quiero ser el presidente que una a nuestro país, que no gobierne con espejo retrovisor, sino mirando hacia el futuro de Colombia, pensando en lo que este país necesita para su progreso. Gustavo Petro, Partido Colombia Humana. Eso es lo que vamos a discutir en estas urnas dentro de 15 días. ¿Volvemos a la violencia o construimos la paz? Nosotros estamos y le apostamos a fondo, sin jugar, sin ponernos a jugar con fuego, por una era de paz para Colombia. Inflación. José Álvarez, presidente de la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires, habló con FM del Pueblo sobre la noticia que dice que se triplicó el precio del pan. Álvarez aseguró que lo que se triplicó es el precio de la harina pero no del pan. Además, pidió moderación para no llevar caos a la población y que hay que cuidar al consumidor. Si hablamos del pan, aumentaron todos los productos, pero lo que pasa es que hay malos informadores, dirigentes jóvenes que quieren hacer, dicen cosas que no tienen que decir, como llevar un pan a 80 pesos. Hoy no dan los costos para llevar a esos 80 pesos, por más que estemos pagando la harina en 680 pesos. Aparte, cada uno... Yo escucho que hablan por todo el país y yo conozco muy bien la provincia de Chaco. Ayer estuve hablando y ahí pagan la harina casi al mismo precio que nosotros y el precio está entre 40 y 50 pesos. Que acá en la capital federal los alquileres son mucho mayores. Ahí está la diferencia. Son los que venden más barato, otros más caros. Tal cual. Pero bueno, esta gente que sale por la televisión y habla y dice que va a valer 80 pesos... No, hay que tomarlo con pinzas porque esto sería trabajo de la Secretaría de Comercio. Totalmente. En la cual tendría que llamar a los presidentes de las instituciones, a la Federación Nacional que representa a todos los panaderos del país, a los de capital, a los de provincia. Pero yo creo que no hay que asustar a la gente y menos con la difícil situación que vivimos económicamente el país. Eso es lo que tenemos que cuidar nosotros, de cuidar al consumidor, porque vos calculás que más allá de que aumente el precio del pan, aumenta el precio de la leche, aumenta el precio de la carne, aumenta todo. Claro, aumenta todo. Lo que pasa es que, bueno, los sueldos, la realidad económica de cada trabajador, de cada familia no es lo mismo. Sí. Entonces, bueno, uno tiene que estar en las circunstancias. Sin fundirse, hay que ponerle el pecho y trabajar, como siempre le hicimos los panaderos, ¿no? Los panaderos siempre fuimos muy solidarios. Yo digo, de esta gente que está así, que ya hizo un panazo la otra vez en el Congreso, yo prefiero que se lo lleven a los comedores escolares o a lugares donde no puedan comer antes de que los regalen para hacer publicidad política. Exactamente, hay gente que necesita. Gobierno. Mauricio Macri habló en un discurso grabado de 9 minutos y les pidió a los senadores peronistas que demuestren que existe un peronismo razonable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner.
Por eso le pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. Confío en que van a actuar de manera racional, porque la etapa del despilfarro se terminó. La expresidenta le respondió por Twitter: tratar de loca a una mujer, típico de machirulo. Política. La Cámara de Senadores tratará este miércoles el proyecto de ley que retrotrae los aumentos de tarifas al 1 de noviembre del año pasado. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y obtuvo dictamen en el Senado. Marina Riofrío, ex senadora de San Juan y actual consejera del Partido Justicialista. Hay una situación que urge, que es la angustia de miles de personas que realmente están sobrecargadas en sus costos con el tema de las tarifas de los servicios públicos. Creo honestamente que lo lógico sería votar proyectos según viene de diputados y si hay algún tipo de modificación o propuesta superadora, presentarlo en un nuevo proyecto a posteriori, pero empezar a parar este tarifazo que está realmente agobiando a la gente. Cultura. Se realizó una protesta frente a la Escuela Nacional de Cinematografía para exigir la derogación de la Resolución 768/2018, que implementa una nueva modalidad en la elección de los comités de la selección de películas. Por ende, se pide que haya más participación en la toma de decisiones. Julián Morcillo, cineasta independiente. Cada asociación elegía democráticamente su representante en su propio seno y hacía una propuesta para que se integren de esa forma a los comités de evaluación. La gestión del Inca acaba de sacar una resolución modificando esto. Nosotros consideramos que esta metodología ha sido la que ha garantizado la libertad de expresión y por eso estamos acá reclamando que se vuelva a implementar la anterior modalidad y que se elija los comités que ya están planteados, ya fueron electos en las distintas asociaciones, y queremos que se garantice de esa manera un funcionamiento independiente que no sea digitado por la gestión de turno y que pueda garantizar la libertad de expresión. Política. Con motivo del Día del Ejército Argentino y en el marco de los rumores que indican que su gabinete analiza utilizar a las Fuerzas Armadas para la seguridad interior, el presidente Mauricio Macri exhortó a los representantes de las Fuerzas Armadas a que realicen más esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado para brindar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. También contribuyendo a la política exterior. Las Fuerzas Armadas son un gran instrumento para potenciar nuestra inserción inteligente al mundo. Sabemos que todo esto debe hacerse sin descuidar el objetivo principal e irrenunciable de nuestras Fuerzas Armadas. Recortes. El gobierno anunció el despido del 25% de la planta de trabajadores del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Los trabajadores repudiaron firmemente esta decisión y se declararon en estado de alerta y asamblea permanente. Los funcionarios del instituto aducen la necesidad de una reducción de personal para alcanzar la dotación óptima, de acuerdo al resultado del informe realizado por el Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra. Lisandro Arijón, delegado de ATE del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Lo que sucedió fue que el día jueves pasado, en una reunión que creíamos nosotros como delegados que era una reunión cotidiana, se sentó la gestión y los funcionarios de segunda línea a decirnos que había llegado el informe de modernización, que es un ministerio que creó Macri para echar estatales, que decía ese informe que sobraban 45 trabajadores y trabajadoras en el instituto y que los tenían que echar. Eso pasa, que esta gestión de gobierno le pidan a un sindicato como el nuestro, que está peleando en la calle todos los días, que entreguemos 45 nombres para que ellos puedan echar sin conflicto. Bueno, desde el 2015 que llegó esta gestión, que éramos 220 trabajadores, si ellos logran lo que quieren en esta instancia, vamos a quedar 120. El INAI está paralizado hace 2 años, no hay elecciones del Consejo de Participación Indígena, no hay reuniones del Consejo, no hay proyectos productivos, no hay proyectos de agua, no hay de vivienda. Ciudad. Tras la brutal represión y las detenciones de la semana pasada,
Los trabajadores y trabajadoras del subte, que reclaman un aumento salarial, siguen sin obtener respuestas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Ayer realizaron una apertura de molinetes en la línea C entre las 17 y las 20 horas. País. La Rioja. Vecinos del asentamiento 1 de diciembre fueron reprimidos la semana pasada cuando intentaban acercarle un reclamo a las autoridades provinciales por obras prometidas de luz, agua y cloacas para las 300 familias que viven allí y que esperan una solución desde hace más de 2 años sin solución. Tras la represión, quedaron 9 manifestantes detenidos, entre estos la presidenta del centro vecinal Soledad Miranda, quien además sufrió heridas. María Elisa Reynoso, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. La represión fue muy salvaje, el ensañamiento con las mujeres especialmente fue el más feroz de toda la fuerza de seguridad. Nosotros presentamos un habeas corpus colectivo por los detenidos, que son 5, más las mujeres. Lamentablemente, la Fiscalía hizo andar la denuncia por parte de la policía. Esto es criminalización de la protesta, porque lo que hacen funcionar ellos muy bien es el aparato judicial en favor de la policía, que se sienten muy agredidos y lesionados. Noticia Federal. El Senado convirtió en ley el freno a los tarifazos con 37 votos a favor y 30 en contra. La norma retrotrae las tarifas de los servicios públicos a diciembre del año pasado. En una de las intervenciones más esperadas, Cristina Fernández de Kirchner pidió al gobierno que no le mientan más a la gente. Como creemos que la energía es algo muy importante, fundamental para el desarrollo de un país, a los efectos de recuperar la soberanía energética, tomamos la decisión de nacionalizar yacimientos petrolíferos fiscales. Es notable que nadie haya tenido este reconocimiento, sobre todo porque ahora lo veo al presidente en vaca muerta todo el tiempo. Pero si hubiera sido por ustedes, señora presidenta, vaca muerta seguiría siendo de Repsol, porque todos ustedes votaron negativamente la nacionalización de YPF y después nos dice que tenían crisis energética, que no habíamos hecho nada por la energía, y ahora al presidente no se le cae vaca muerta de la boca. Va y se saca fotos y casi lo toma, dijo el otro día en el discurso, casi como una empresa personal. Pero fíjate vos, ¿qué inversiones trajeron ustedes? Y las inversiones que están haciendo, las están haciendo en vaca muerta. Ustedes que nos decían que nosotros éramos los que espantábamos al mercado porque habíamos nacionalizado YPF, hoy son los que le dicen a todo el país: y vaca muerta, mira qué bárbaro. ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Señora presidenta, se cansaron de mentirle en todo. A los trabajadores, que no iban a pagar ganancias. A los usuarios, que no iba a haber tarifazo. Que no iba a haber devaluación. Que jamás iban a ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerda aquella expresión? Pero Daniel, pareces un panelista de 6, 7 y 8. ¿Saben por qué pueden hacer todo esto ustedes? Por la impunidad mediática que tienen, pero ¿saben qué? Les juega en contra, porque creyeron que podían hacer cualquier cosa. Este es el tema de tener impunidad mediática. Finalmente terminan pasándose de vueltas en las decisiones que toman y luego la crisis se torna incontrolable. Gobierno. En un almuerzo organizado por el Rotary Club en el Hotel Sheraton, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo a modo de confesión que no es de equidad hacer universidades cuando nadie que nace en la pobreza llega a la misma. Hubo repudio generalizado al viralizarse este discurso. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Inflación. Vuelven a subir mañana las tarifas de colectivos y trenes en el área metropolitana de Buenos Aires, entre un 7 y un 13% de acuerdo al tramo. El boleto de colectivo pasará de 9 a 10 pesos. Recortes. La agencia de noticias Telam, Sociedad del Estado, despidió el pasado 28 de mayo a 2 trabajadores en medio de un plan de lucha que venían llevando adelante por paritarias y en rechazo a la persecución gremial y al vaciamiento.
El Sindicato de Trabajadores de Prensa se reunió con representantes del directorio de la empresa, encabezado por Rodolfo Pousá, y pidió que se retrotraiga la medida en forma urgente. Ante la falta de respuestas, el gremio resolvió iniciar un paro por tiempo indeterminado. Daniel Segal, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Prensa. Cualquier medio que quiera tener una información que no sea de las redacciones de Clarín y La Nación, la única alternativa es Telam. Recordemos que también cerraron la agencia DIN no hace muchos meses, con lo cual la única redacción grande que queda libre de los monopolios de medios es Telam. Por lo cual, por eso estamos doblemente preocupados. La publicidad ya este gobierno ya nos la sacó desde el año 2016. Agenda. Sergio Maldonado convoca a una charla-debate a 10 meses del asesinato de su hermano Santiago. Vamos a estar dando una charla en la sede de la Secretaría de Políticas Sociales el 25 de mayo a las 19 horas en calle 13 y 27 junto a Verónica Heredia, hablando de derechos humanos y sobre todo del caso, informando a todos lo que deseen saber en una charla-debate. El día sábado 2 de junio a las 16 horas nos concentramos en Plaza Sarmiento para marchar a Plaza Mitre. Vamos a pedir verdad y justicia por Santiago. Muchas gracias a todos. El jefe de gabinete, Marcos Peña, en conferencia de prensa anunció el veto de la ley sancionada por la Cámara de Senadores. La norma retrotraía a diciembre del año pasado los precios de las tarifas e impedía que éstas aumenten más que los salarios. El gobierno calcula que el costo que implicaría la ley es de 115.000 millones de pesos por año. Esa cifra equivale a unos 4.600 millones de dólares, menos de la mitad de los 10.000 millones de dólares que el gobierno gastó en pocas semanas durante la corrida cambiaria que desembocó en la devaluación de este mes. Es una ley que va en contra del federalismo, atenta directamente contra los intereses de las provincias y nosotros eso no lo podemos permitir. Es una ley irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó ayer. Para que los argentinos tomen una dimensión, lo que se votó ayer equivale a toda la obra pública al interior del país, equivale a todo el sistema universitario de la Argentina, equivale a 2 veces la UH que pagamos todos los argentinos para justamente proteger a los sectores más vulnerables, equivale a todo el presupuesto de seguridad y defensa en nuestra República, con lo cual básicamente, por eso además casi todos los que han trabajado en esta ley, en privado nos decían, obviamente, van a vetarla, ¿no? Porque esta ley no puede seguir adelante. Ministro, ¿la ley quedó vetada entonces? Sí, la ley está vetada. En el día de ayer, alrededor de las 20 horas, ciudadanos y ciudadanas se concentraron espontáneamente frente al Congreso Nacional y en las principales plazas y esquinas de varias ciudades del país para rechazar el veto presidencial a la ley contra el tarifazo. La verdad que no es un ruidazo más, es ante un veto del presidente de la República, mostrando insensibilidad al pueblo de la nación argentina. Nosotros habíamos celebrado el voto afirmativo de los diputados, de los senadores, que convertían en ley de retrotraer las tarifas de energía eléctrica y de gas, pero la insensibilidad de este gobierno hizo durar poco esa alegría y ese alivio en la gente. Estamos acá reunidos porque estamos con un gran ajuste y se viene uno mucho peor. Y siempre los más vulnerables van a hacer lo que ya no lo van a poder soportar más. Así que bueno, por eso estamos acá. Y hay gente que la está pasando mal, hay gente que tiene hambre, hay gente que tiene frío. No podemos ser indiferentes. La verdad que esta crisis pensé que no iba a volver a vivirla. Y me pone muy triste volver a estar en esa situación nuevamente. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.